En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, bienvenidos a este programa Viva y Eficaz. Ciertamente la palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante hasta lo más profundo del corazón y de la vida del ser humano. Es una palabra de Dios que transforma y cambia la vida de aquel que escucha con atención. Es la palabra de Dios la que santifica y purifica al creyente. Es la palabra de Dios que nos revela la voluntad del Señor para que nosotros andemos en esa voluntad obedeciéndole en todo. Estamos estudiando sobre la lucha que el cristiano tiene, el conflicto, la guerra que tiene contra Satanás y sus huestes, contra los ejércitos del diablo. Y estábamos estudiando en la enseñanza anterior de que Pablo nos enseña que no debemos de ignorar que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra el diablo que mueve, influencia e impulsa a los seres humanos que están bajo la autoridad de él en contra de nosotros, la iglesia. Y así ha sido siempre en todo lo largo de este conflicto de los siglos que los hijos de Dios hemos tenido contra Satanás. Y se nos exhorta a tomar toda, no parte, sino toda la armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado este conflicto, esta guerra, esta prueba, cada vez que el enemigo viene contra nosotros, permanecer y estar firmes. Entonces Pablo en el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Los soldados romanos, porque Pablo está tomando la figura aquí, o el ejemplo de los soldados romanos. Ellos se ceñían cuando iban a la guerra, bien ceñidos con un cinto transversal. Otros usaban el cinto aquí en la cintura. El asunto es que ese cinto era para fijar no solamente la armadura, sino la ropa. Ellos usaban una ropa especial para ir a la guerra, de la manera como los ejércitos actualmente usan lo que se llama la fatiga, ropa especial, especialmente confeccionada para ir a la guerra. Entonces dice, tomad toda la armadura de Dios, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ese es el cinto de la verdad. Cristo, al hablar del enemigo nuestro, dice que cuando se dice mentira y se habla mentira, de suyo se habla, o sea, del diablo se está hablando, porque él es mentiroso y padre de la mentira desde el principio. Cristo dice que el diablo no permaneció en la verdad. Cuando él habla mentira. Él es muy astuto para mentir y para embaucar a la gente y apartar a la gente de la verdad. Nosotros somos de la verdad. La verdad es Cristo mismo. Él es la verdad personificada. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Cristo es el testigo fiel y verdadero. Y las palabras de Cristo, que son las Sagradas Escrituras, todos estos 66 libros es la verdad, la revelación de Dios. Entonces, lo primerito que un ejército de Dios debe de tener
de tener, ceñirse con esa verdad, permanecer en esa verdad, hablar esa verdad y vivir esa verdad. Es la doctrina de Dios, la palabra infalible, la palabra verdadera, inerrante de Dios. Vivir esa verdad, poner en práctica esos principios de vida. Todo ejército de Dios, todo soldado debe de vivir conforme a la verdad revelada en las Sagradas Escrituras. A esto Pablo le llama el cinto, ceñirse con la verdad, porque vamos a luchar contra un enemigo que utiliza la mentira para embaucarnos, para engañarnos, para desviarnos. ¿Cuántos cristianos se han desviado de la verdad? Porque escucharon a falsos maestros, a falsos profetas, porque se apartaron de las Sagradas Escrituras y ahora son llevados como ovejas al matadero hacia la mentira y están practicando la mentira. El soldado debe de permanecer en la verdad. Bien, entonces está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Aquí se habla de la práctica, de la buena práctica de la verdad, de la justicia. Somos justificados por la fe en Cristo, pero también aquí se está hablando de la conducta del soldado cristiano. El soldado cristiano no solamente debe de hablar y vivir y practicar la verdad, sino la justicia, la justicia. ¿Cuántos soldados han caído en el campo de batalla porque no practicaron la justicia? Cristo dijo a los apóstoles, y hablando de todos los que iban a creer en él, él dijo que bienaventurado es aquel del cual se habla mal, pero que se habla mal mintiendo. Bienaventurados sois, porque así también vituperaron y hablaron mal de los profetas que fueron antes de vosotros. Un cristiano debe de practicar la verdad, es su coraza, porque el enemigo lo va a atacar, lo va a vituperar, va a tratar de destruir su reputación y su testimonio, como así el diablo instigó a la gente para destruir el testimonio de Cristo, el testimonio de los apóstoles. Y a través de la historia de la iglesia, el diablo ha denigrado, ha hablado mal de los creyentes. Pero si practicamos la justicia, esa justicia nos protege de las mentiras, de los vituperios y de las calumnias que el diablo habla contra nosotros. La coraza de justicia. No permitir que en nosotros haya esa injusticia. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciéndole en todo. Entonces, vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Aquí dice que nos debemos de calzar los pies con el evangelio. Y la palabra presto significa algo así como la diligencia, el hecho de que el evangelio tiene que ser anunciado, tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado y hablado a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esa es un arma poderosa, es la palabra del evangelio. Ahí donde vamos el enemigo huye. Estamos sacando al enemigo de sus trincheras, lo estamos atacando
y el Evangelio llega a culturas y las culturas son cambiadas. El Evangelio llega a lugares donde se practica toda clase de maldad, de pecado y de perversidad, y la gente es cambiada y transformada, y el enemigo tiene que huir, porque ahí llegaron los cristianos que anuncian el Evangelio de la paz. Así ha sido y así será. Continentes han sido cambiados y transformados porque fueron enviados misioneros y porque los cristianos anuncian el Evangelio, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí Pablo se imagina que nosotros estamos peleando allí en lo más, pero en lo más crudo y en lo más fiero de la batalla, y que el enemigo toma flechas y enciende esas flechas y las lanza contra nosotros, como solía hacerse cuando un ejército invadía una ciudad que estaba rodeada de muros. Desde arriba de los muros se lanzaban flechas encendidas para atacar a los que querían derribar el muro. Nosotros no somos un ejército que estamos defendiéndonos. Según lo que Pablo nos enseña aquí, hermanos, es que somos un ejército que avanza, que conquista, que derriba muros, los muros que ha edificado el diablo, y que el diablo está tranquilo adentro de esos muros, pero que el Evangelio avanza, y avanza a un país, a otro país, se traslada a otro continente, y el Evangelio se sigue predicando, cumpliendo la gran comisión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Y el enemigo está siendo desalojado, y el enemigo nos ataca para impedir que prediquemos el Evangelio, y nos lanza dardos de fuego. Dice, sobre todo, tomad el escudo de fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amados hermanos, continuemos avanzando. Hablemos a nuestra familia, que allí se convierta la familia y se establezca el reino de Dios y el enemigo sea echado fuera. Vayamos donde el vecino, al barrio, establezcamos iglesias en todas partes, ganemos nuestro barrio, ganemos nuestra ciudad para Cristo, nuestro país para Cristo, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y defendiendo con el escudo de la fe para apagar los fuegos del maligno que lanza contra nosotros. Tenemos una fe firme, nada ni nadie nos va a derribar. Y además, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Aquí ataca el enemigo. Aquí el enemigo establece sus dudas. Aquí el enemigo ataca nuestras convicciones. Pero cuando estamos muy seguros de la verdad, de lo que hemos aprendido, de la doctrina, de nuestra fe en Cristo, nuestra cabeza, nuestros pensamientos están siendo protegidos como si tuviéramos el yelmo de la salvación. El yelmo orando y en la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender la Biblia. Un soldado aprende y conoce la Biblia. Como un soldado en cualquier batallón aprende y conoce muy bien el arma que le han dado. Con los ojos vendados puede armar y desarmar su fusil.
Los ejércitos modernos en todas las naciones conocen al de día los instrumentos de guerra que ellos tienen, manejan muy bien el armamento. Y aquí se nos dice que nosotros tenemos que manejar bien la palabra de Dios, como la manejó Cristo cuando se enfrentó al diablo en el ayuno en el desierto. Fue tentado por el diablo y Cristo simplemente citó las Escrituras. Escrito está y escrito está. No invitó al diablo a una mesa de negociaciones. No permitió que el diablo cuestionara la verdad en una discusión teológica. De ninguna manera. La verdad por sí misma ya está establecida y por sí misma es autoritaria. Cristo no discutió conceptos teológicos con el diablo. Cristo simplemente le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra, esa es la verdad, esa es la autoridad. Y el Señor no invitó al diablo a negociar o a discutir. No tentarás al Señor tu Dios. Eso es lo que le dijo el Señor. Así pues, amados hermanos, hablemos la palabra, permanezcamos en la palabra, y la palabra no puede ser cuestionada, no puede ser puesta en duda, porque la palabra es la verdad misma. Entonces, por esa razón dice, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Además de usar la palabra, tenemos que orar. La oración es un arma poderosísima, pero muy poderosa. El Señor dice que si nosotros oramos y creemos, y oramos conforme a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo, Él nos concederá cualquier cosa que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Así que oremos. Un soldado se fortalece, ora, clama, recibe las instrucciones de su comandante supremo, que es Dios, y entonces es guiado en esa lucha y conflicto contra los poderes del diablo y contra los ejércitos de las tinieblas de Satanás. De rodillas, clamando, fortaleciéndonos en el poder del Señor por medio del Espíritu Santo. Y allí nosotros recibimos toda la instrucción de parte de nuestro comandante en jefe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y allí vamos. Cada vez que Cristo iba a ir a predicar el Evangelio a una ciudad diferente en Israel, Él incrementaba su tiempo de oración. A veces oraba toda la noche. Y entonces se levantaba de la oración y decía, conviene que yo vaya y predique el Evangelio en otras partes, porque para esto he venido. Así que tenemos que incrementar la oración, porque orando es como recibimos la dirección, las instrucciones que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos imparte para que hagamos la obra evangelística y la obra de Dios en todos los aspectos. Así que hagamos esto, porque somos soldados. Y un soldado no retrocede, no da la espalda al enemigo. Un soldado le hace frente y avanza y conquista, y el enemigo huye de nosotros. Eso está establecido en las Escrituras. Someteos a Dios.
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir quiere decir ir en contra, sacar al diablo de sus trincheras, hacer que el diablo huya. Durante 2000 años y más, el diablo ha estado abandonando sus trincheras, sus dominios, huyendo, retrocediendo, y la iglesia triunfante avanza y sigue avanzando y llega a países donde no se ha predicado el evangelio, y allí la iglesia es conquistadora, llega a un continente, lo cambia y lo transforma, y el enemigo está en fuga, no hay a dónde meterse. Y ahí donde se mete, el Espíritu Santo guía a la iglesia para que vaya con el apresto del evangelio de la paz, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y el escudo de fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y el maligno tiene que huir. Es lógico que tiene que huir. El enemigo no puede triunfar, ya está vencido. La batalla principal que desactivó todo poder del diablo se realizó en la cruz, donde Cristo exhibió públicamente y para vergüenza a los principados y a las potestades. El enemigo ahora está en una guerra de guerrillas y tiene ciertos dominios en ciertos lugares, y ahí va la iglesia guiada por el Espíritu Santo, y de ahí tiene que ser desalojado el diablo. Y ahora el evangelio se está predicando por todo el mundo, se está cumpliendo la gran comisión. El ejército de Dios ha llegado a todos los continentes, a todos los países, y sigue conquistando y sigue avanzando la iglesia de Jesucristo. Así que hagamos la labor evangelística y misionera, pero que no se nos olvide que somos soldados, y soldados todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida debemos de asegurarnos que tenemos puesta toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, y que también nosotros tenemos en nuestra mano la espada del Espíritu. El Espíritu lucha a través de nosotros y vence al diablo, pero el Espíritu necesita la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe de estar en nosotros en abundancia, porque esa palabra, que es la espada, la utiliza el Espíritu Santo para vencer al enemigo. Cristo estaba lleno del Espíritu y lleno de la palabra, y entonces el Espíritu utilizó la palabra que estaba en Cristo, y el Espíritu, usando esa palabra, le dijo al diablo: escrito está y escrito está, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Continuaremos ya finalizando, casi la próxima vez finalizamos el capítulo 6 del libro a los Efesios. Lo felicito porque ha estado perseverando con nosotros en el estudio, y vamos a ver qué es el próximo estudio que vamos a iniciar. Mientras tanto, Dios le bendiga, sea triunfante en Cristo, revístase del poder del Señor y póngase toda la armadura de Dios. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.